profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administrando las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Acompáñenme, mis hermanos, nuevamente a orar, a pedirle a nuestro Dios y Padre eterno por sus bondades, por su misericordia para con nosotros. Amado Señor y Padre bueno, para ti sea todo honor y toda gloria, bendito Creador. Para ti, bendito Padre amado, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, inmutable, el único Dios que no cambia sus decisiones, el único Dios vivo y verdadero. Amado Señor, queremos primeramente pedirte perdón por nuestras debilidades, pedirte perdón por nuestras fallas. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te pedimos además, bendito Padre Santo, que tu bendito Espíritu Santo nos acompañe en todo momento, que nos dé la fortaleza necesaria para mortificar el pecado, Señor. Ayúdanos, Padres. Estamos agradecidos por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, porque has hablado a través de tu bendita palabra, porque nos has dejado un manual de vida, Señor. Agradecidos estamos por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Gracias, amado Padre Celestial, por tu iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, amado Padre Santo, por este espacio. Gracias por este local, Señor, que nos protege del sol y de la lluvia, Señor. Gracias a ti, bendito Padre amado. Gracias por la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y tus bondades, bendito Padre Santo. Amado Señor, colocamos en tus manos y queremos pedirte, bendito Dios, que seas tú el guiador, Señor. Que seas tú quien nos direccione, Señor, en este momento. Que seas tú, Señor, quien nos dé la sabiduría necesaria, Señor, para meditar en estos pasajes, Señor, en estos textos bíblicos que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ha escrito, Señor, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Amado Señor y Padre bueno, para ti sea todo honor y toda gloria, bendito Creador. En los méritos de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como ya les decía, una serie expositiva que estamos realizando de la primera carta de Pedro. Y quiero comenzar, mis hermanos, presentándoles la historia de uno de los discípulos del apóstol Juan. El discípulo amado, dicen algunos. Y este discípulo amado tuvo varios discípulos. Y uno de ellos fue Ignacio de Antioquía. Y esta historia de Ignacio de Antioquía es interesante estudiarla, mis hermanos. Porque acerca del año 107, por razones que desconocemos, él fue enjuiciado, llevado a Roma, acusado ante las autoridades romanas, condenado a morir, sencillamente por negarse a adorar a otros dioses. ¿Quién lo denunció? No sabemos. Sin embargo, Ignacio fue enviado a esa capital romana, escoltado por una serie de soldados, y que lo llevaban justamente para allá, para su ejecución. Era un trayecto bastante largo, y ustedes se pueden imaginar en ese momento básicamente ejecutaban para entretenimiento de los romanos. Los llevaban a Roma, estaban en el Coliseo simplemente para entretenimiento de ellos. Roma justamente se encontraba celebrando una fiesta.
Pero el punto, mis hermanos, al que queremos llegar con esto, es que camino a Roma, en la trayectoria que le llevaba a Roma, él escribe 7 cartas a diferentes ciudades. Él escribe a Troas, escribe a Esmirna, escribe cartas a su amigo Policarpio, que fue otro de los discípulos de Juan, escribe a otra iglesia en Filadelfia, pero una de las cartas que llama la atención es la carta que va dirigida a Roma. Él en el trayecto donde lo llevaba, era un trayecto bastante largo, él puede enterarse, ¿verdad?, de lo que estaba aconteciendo en Roma. Habían hermanos creyentes, hermanos cristianos, a la cual estaban preocupados por la vida de Ignacio de Antioquía. Estaban preocupados por él, porque iba a ser enjuiciado, iba a perder su vida. Muchos creen y entienden que Ignacio de Antioquía fue el pastor obispo de esta iglesia de Antioquía. Para dato importante, fue donde salió Pablo y Bernabé. Pero él escribe ya estando en Esmirna, camino a Roma. Como ya les había dicho, se entera de lo que los hermanos estaban haciendo por él. Él se entera que los hermanos en Roma estaban preocupados por su vida. Están tratando de gestionar la libertad de este hombre. Y eso no le gustó a Ignacio de Antioquía. Y entonces él escribe esta carta. Y miren las cosas que Ignacio de Antioquía escribe justamente a estos hermanos de Roma. Él dice: temo que vuestra bondad pueda hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que ustedes proyectan o planean. Pero si ustedes no prestan atención a lo que yo os pido, será muy difícil alcanzar a Dios. El propósito de Ignacio de Antioquía era, según él mismo, ser imitador de Dios, de Cristo. Y él continúa diciendo: para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. Y sigue diciendo: porque cuando yo sufra seré libre en Jesucristo. Y con él resucitaré. Y con él resucitaré en libertad. Ahora, mis hermanos, piensa por un momento lo que Ignacio de Antioquía le estaba escribiendo a estos hermanos, que con buena intención querían librarlo de la muerte. Están tratando de librarlo de su ejecución. Básicamente él está diciendo: no se preocupen por mí, no se preocupen por mi muerte, por mis padecimientos, porque por Cristo yo voy a ser, porque por Cristo yo voy a ser un testimonio de Cristo. En su momento más difícil, él entendía que cuando un creyente, y él como creyente, empezaba a ser discípulo, era justamente cuando se enfrentaba a morir por la causa de Cristo. Mis hermanos, si quiero que nos preguntemos, como creyente, ¿cómo un creyente puede llegar al punto de madurez? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ver y entender que la salvación que Cristo nos ha ofrecido es mayor que cualquier esperanza o amenaza que tengamos en esta tierra? ¿Cómo llegamos a ese punto? Y eso debemos preguntarnos. ¿Cómo llegamos nosotros a este punto? Porque si usted analiza, mis hermanos, su propio corazón y somos honestos con nosotros mismos, vamos a concluir que nosotros somos muy dados al huir del dolor. Somos muy dados a eso y es natural. Pero más aún, somos dados a justificar nuestras comodidades. Entonces, ¿cómo puede un cristiano llegar a este punto de madurez? ¿Cómo puede llegar a entender y a madurar en esto de que padecer por la causa de Cristo y aún morir por Cristo es la mejor o mayor expresión de ser un cristiano seguidor de Cristo? Bueno, en virtud de esa madurez, en virtud de este entendimiento de la salvación, es la que Pedro
está proyectando en estos versículos, es la que nos está mostrando en estos versículos. Mis hermanos, y quiere que aquellos cristianos no olviden el contexto, aquellos cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo expatriados, regados por todo el mundo, recuerden, Asia, Bitinia, están regados por todos lados. El apóstol Pedro quiere, ¿verdad?, animarlos, pero que además ellos puedan aferrarse a esta divina verdad. A esta divina verdad. Estos hermanos que están siendo expatriados, que dejaron su tierra, dejaron su parentela, dejaron sus familiares, dejaron su comodidad. Esta madurez, este entendimiento es el que Pedro quiere que ellos tengan. Y déjame decirte, mis hermanos, que Pedro aún está en la introducción de su carta. Todos estos versículos que hemos venido tratando es el apóstol Pedro apuntando al corazón de estos hermanos para que ellos puedan entender, puedan animarse a entender la realidad y la verdad de esta gloriosa esperanza. La salvación que ellos han recibido es mayor que cualquier amenaza en el presente. Pedro quiere que ellos maduren en eso. La esperanza que nos ofrece la salvación es mayor que cualquier sufrimiento, persecución, amenaza. Y por la gracia de nuestro Señor, ese es el título que le dimos a la predicación del día de hoy. La gloriosa esperanza de la salvación. Y fíjense qué maravilloso es nuestro Dios, que si se pueden apreciar el lineamiento o el seguimiento que Dios ha permitido que nosotros llevemos, tanto en la enseñanza bíblica, como en la dirección, como en sus himnos, y por supuesto en la predicación de la palabra, siempre nos está apuntando a la gloriosa esperanza, a la salvación. Espero que hayan notado eso y hayan apreciado eso, mis hermanos. Lo que vamos a ver, lo que Pedro está haciendo es que manteniendo la perspectiva de dónde se encuentran ellos, de la situación en la cual ellos se encuentran, de que están en una situación incómoda por causa de su fe. Como su nuevo nacimiento, como la gracia que ellos han recibido y la gracia que ellos tienen delante, les ayuda justamente a atravesar el más profundo de los sentimientos, aun si fuese la muerte. Vamos a leer nuevamente, mis hermanos, los versículos del 1, de 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 10 al 12. Y yo quiero que usted, mis hermanos, ubíquese ahí, pero yo quiero que usted prepare su corazón, marine su corazón en estos versículos. ¿Y sabes por qué? Porque si esta carta trajo esperanza para esta iglesia que estaba en persecución, el propósito entonces es que a nosotros que aún no estamos en persecución, nos pueda preparar para la persecución. Y aquellos que están padeciendo y sufriendo de alguna manera, en medio de sus sufrimientos, también puedan por esta esperanza traer gloria al nombre de Dios. Mis hermanos, y no sé si usted puede ver la diferencia. Ellos están en una situación por seguir a Cristo, así como estuvo Ignacio de Antioquía, así como estuvieron los discípulos. Y usted y yo podemos ser preparados y equipados para cuando llegue la persecución. Nuestra esperanza y nuestra fe en la promesa de la salvación. Esta promesa que sea tan fuerte que no demos el brazo a torcer por cualquier situación adversa que se nos presente. Que estemos firmes. Pero si aún nosotros por alguna razón padecemos en esta vida, de alguna manera nosotros recibamos el padecimiento y el sufrimiento, lo recibamos con ese claro pensar y con un corazón preparado
que a través del sufrimiento traigamos gozo al nombre de Dios. Que podamos estar aferrados a eso, mis hermanos. Que podamos tener una mente suficientemente clara para entender que a través de los sufrimientos y padecimientos que nosotros podíamos pasar o podemos pasar, y es algo interesante porque hasta el mismo nuestro Señor Jesús lo dice en su palabra, que vamos a padecer, vamos a sufrir persecución. Estemos claros en esto y que podamos en medio de esa situación traer gozo al nombre de Dios. El propósito de estos textos, y Pedro quiere comunicar, es que los lectores entiendan como la esperanza de la salvación que ellos ahora tienen es mayor que cualquier cosa, incluso que los profetas del Antiguo Testamento, que los ángeles, y Pedro busca que los lectores aumenten en aprecio, en entendimiento, en valor por la gran salvación que tienen en Cristo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen, mis hermanos? Bueno, recordando que los profetas investigaron de esta salvación, que el sufrimiento de Cristo antecede la salvación y que el Evangelio de Cristo nos muestra el camino a la salvación. Y a la luz de esta idea, a la luz de esta verdad que el texto quiere comunicar y que nos los muestra claramente allí y trae a nuestros corazones, y que todos seamos animados, alentados por esto, y que debería ayudarnos a atesorar la gloriosa esperanza de la salvación. Entonces, como punto número 1, y que vamos a dividirlo y a bosquejarlo de 3 maneras, vamos a verlo el primero de ellos es escudriñando las profecías que anuncian la salvación. Lo vamos a ver en el versículo 10 y parte del 11, pero también los sufrimientos que antecedieron la salvación. Versículo 11, parte B. Y como tercero, vamos a atesorar el Evangelio que nos guía a la salvación. Versículo 12. Entonces, mis hermanos, a la luz de la intención de Pedro de que su audiencia sepa la gloriosa esperanza que trae salvación, que tenemos en Cristo, y la esperanza que les da para enfrentar el sufrimiento. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo nos prepara a nosotros el día de hoy? ¿Cómo nos prepara igual que para atesorar, para crecer, para madurar nuestro entendimiento de esta salvación? Y además que hemos recibido, de esta gracia que hemos recibido, y así estar preparados para enfrentar cualquier persecución, sufrimiento en este mundo. ¿Cómo nosotros podemos estar incluso dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo? Bueno, vamos al primer punto, escudriñando las profecías que anuncian la salvación. Vamos a leer versículo 10 y versículo 11, su parte A. Pero yo quiero, mis hermanos, que se ubiquen primeramente en el versículo 8, 2 versículos arriba. Y vamos a leer a partir de allí, del versículo 8. Porque nos da una pista directa, por cuanto dice el versículo 10, dice acerca de esta salvación. Nos da a entender que se está refiriendo a algo que ya vimos. Ciertamente ya lo vimos en las predicaciones pasadas, en semanas anteriores. El versículo 8 dice: a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, pudieron notarlo, ¿verdad? Acerca de esta salvación que el apóstol Pedro ya le estaba comunicando a estos hermanos, acerca de esta salvación, la salvación de sus almas que ha venido por Cristo. Los profetas profetizaron de la gracia que venía a ustedes diligentemente
inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Dentro de ellos. Fíjense, mis hermanos, observen cómo Pedro quiere conectar esa gloriosa verdad de la salvación y traer esperanza a estos hermanos que están bajo sufrimiento y persecución, y cómo Pedro se asiste de esta verdad. Cómo Pedro toma la realidad de estos pasajes y se asiste de esta verdad para comunicarla. Ellos necesitaban recordar, y es que los profetas profetizaron, investigaron diligentemente acerca de eso, acerca de la esperanza, de la salvación. Ahora ellos están recibiendo esto por su fe. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que les vendría a ustedes, buscaron, inquirieron, dice nuestro pasaje. Mis hermanos, y esas dos palabras son dos palabras que vemos en otros textos, pero que además, que de manera general implican buscar diligentemente a alguien. La mayoría de los casos se usa esa palabra para referirse a la búsqueda de Dios. Igualmente, la segunda palabra que nos dice que ellos también inquirieron, averiguaron, en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces se refiere a buscar algo, pero en la mayoría de los casos en buscar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Pedro nos está diciendo que esta gente fueron diligentes en buscar, que profetizaron, que buscaron, que investigaron. Si se pudieron apreciar el texto, mis hermanos, el mismo texto nos comunica de la gracia que vendría a ellos y que hoy usted y yo somos partícipes de él. Así que él usa esta figura de los profetas en el Antiguo Testamento de manera general, y cómo los profetas del Antiguo Testamento veían esa esperanza especial que traería el Mesías, esa gracia que vendría por medio del Mesías, de manera que ahora ellos podrían tener una esperanza palpable. Esa gracia de la que nos habla el nuevo pacto, Pedro la llama en diferentes maneras en lo que va de la carta. Espero que recuerde, lo llama nuevo nacimiento, esperanza viva, vivencias celestiales, y ahora le llama salvación. Y estos términos Pedro los está usando para ayudarnos a entender, crecer y madurar en su esperanza, en esta esperanza. Y algo que ellos ya en el presente, de lo cual pueden gozarse y regocijarse. Esa salvación, esa esperanza era la fuente de gozo, como lo veíamos anteriormente. Y la salvación que ellos experimentaban en el presente iba a tener un cumplimiento en el futuro. Ahora, ¿qué profetizaron los profetas? Bueno, mis hermanos, los invito a que escudriñemos la Escritura juntos y vamos a ver a lo que la Biblia nos enseña. Lo primero que dice Pedro, que ellos investigaron y escudriñaron, inquirieron, fue acerca del tiempo. Acerca del tiempo en el cual esto llegaría. Mis hermanos, si leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, que empieza el anuncio que por medio de la mujer iba a llegar aquel que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y todo el Antiguo Testamento, incluso las figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, como el cordero que fue sacrificado para traer liberación al pueblo, el rey también que fue levantado y por medio de él iba a venir un reinado que reinaría por siempre. Todo el Antiguo Testamento anuncia al profeta. Deuteronomio capítulo 18, que iba a ser un profeta al cual el pueblo iba a escuchar, y Malaquías nos muestra
Y podemos ver el tiempo y empieza a acercarse. Y dice Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Dice Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha sido Jehová, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, aquí vemos que se acerca esa expectativa del tiempo. Y ahí los profetas estaban investigando cuál sería el tiempo. Y luego que aparece Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, nosotros vemos que dice que cuando llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, en Mateo capítulo 3, versículo 1 nos dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean el tiempo. Versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. El tiempo, mis hermanos. Ahora Juan es justamente este que está cumpliendo la profecía, preparando el camino para la llegada del Mesías. Marcos capítulo 1, versículo 14, nos enseña la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, mis hermanos, podemos apreciar que todo el Antiguo Testamento, los profetas estaban inquiriendo, investigando acerca del tiempo, y llega Cristo y dijo: el tiempo ha llegado. Pablo lo enseña de la siguiente manera, y maravillosamente, en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijo. Pedro le está diciendo: ustedes ven que los profetas investigaron acerca del tiempo, de ese tiempo y de una gracia que iba a ser para ustedes. Toda la Escritura nos demuestra cómo ese tiempo se cumple en Cristo Jesús. Pero además, ¿qué más ellos investigaron? Mis hermanos, además del tiempo, ellos investigaron acerca de la persona. Eso es lo que nos muestra el texto. Acerca de la persona, que dice: procurando saber qué persona y de las circunstancias en la cual esto iba a suceder. Mis hermanos, si usted ve todo el Antiguo Testamento, usted podrá darse cuenta cómo el Antiguo Testamento apunta a una sola persona, a la llegada del Mesías. Mi hermano, si en Génesis capítulo 3, versículo 15, Él es la simiente de la mujer. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Él es descendiente de Abraham. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Él es la estrella que salió de Jacob. Perdón, Génesis capítulo 49, versículo 10, es el descendiente de la tribu de Judá. En Números 24, versículo 17, Él es la estrella que salió de Jacob. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Él es el profeta que iba a ser mayor que Moisés. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12, Él es el hijo de David que reinará para siempre. Mi hermano, y en el Salmo 12, Él es ungido del Señor. En el Salmo 22 es el justo sufriente. En el Salmo 110, Él es el rey sacerdote según la orden de Melquisedec. Isaías capítulo 7, versículo 14, Él es aquel que la Virgen concebiría y se llamaría Emmanuel.
Isaías capítulo 9, versículo 6. Él es el niño que es nacido y que iba a llevar por nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 53, Él es el siervo sufriente. En Daniel capítulo 7, versículo 13, es el Hijo del Hombre. Miqueas capítulo 5, versículo 2, es aquel niño que nacería en Belén y que luego cumpliría el propósito de Dios. Mis hermanos, es impresionante cómo todas las escrituras apuntan a la persona de Cristo. Es interesante cómo los profetas inquirieron, investigaron acerca del tiempo, pero que además acerca de la persona, acerca del Mesías, acerca del Cristo. Mis hermanos, estudiar las escrituras es profundo, pero es rico. Además de profundo, es rico escudriñar las escrituras. Y es preciso, mis hermanos, preguntarnos, ¿qué tanto nos interesa escudriñar las escrituras? ¿Qué tanto nos interesa escudriñar las escrituras? Más aún, ¿qué tanto estamos escudriñando las escrituras? Mis hermanos, si pudieron apreciar a dónde apuntaban estos profetas, los profetas se pudieron dar cuenta que cumplieron su trabajo. Ellos cumplieron su trabajo. Ahora nosotros, que tenemos todo el consejo de Dios, tenemos toda la revelación completa de Génesis, Apocalipsis, y en ocasiones la despreciamos. En ocasiones, mis hermanos, no juega parte de nuestra vida. No ocupa la prioridad en nuestras vidas. A veces creemos que es más importante ver una serie, ver una película, entretenernos. Y aclaro, mis hermanos, no es malo hacer esto. Pero si estas actividades nos están robando el tiempo para dedicárselo a la escritura, ahí es donde está mal. Porque es necesario, mis hermanos, escudriñar la escritura. Y yo sé que si yo les pregunto por qué es necesario, ustedes tendrán la respuesta correcta. Porque si algo hemos procurado hacer es enseñar y predicar la palabra de Dios. Que podamos entender que la escritura es la que reúne todo lo necesario para nosotros conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer sus promesas y todo lo que nos ha revelado a través de ella. Es necesario, mis hermanos. Si nosotros estamos convencidos que este libro, la palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios, es nuestra autoridad, es lo más importante en esta tierra, mis hermanos, merece que le dediquemos a la escritura. Merece que nos sumerjamos en ella y con ayuda del Espíritu Santo en nosotros poder ver las verdades bíblicas que tiene la escritura, el cual estamos agradecidos porque Dios ha hablado a través de ella. Dios se ha revelado a través de ella. Entonces, mis hermanos, para madurar la esperanza que nos trae la salvación, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, como lo hicieron los profetas. Escudriñarla. Y lo segundo, necesitamos recordar los sufrimientos que preceden la salvación. Versículo 11. Recordar los sufrimientos que preceden la salvación. Dice así la palabra de nuestro Señor. Estos profetas investigaron y escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en lo cual anunciaban antemano, fíjese su texto,
antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Aprecien, mis hermanos, que no solo investigaron los tiempos, la persona, sino que también profetizaron acerca del sufrimiento. Profetizaron incluso de la gracia que iba a venir a nuestras vidas a causa del padecimiento y el sufrimiento del Mesías, de Cristo. Esto también lo profetizaron. Observen estos textos, mis hermanos, y espero que usted vea aquí a Cristo. Que los profetas efectivamente habían apuntado a esto. Dios, hablando a través del profeta Zacarías, dice, Zacarías 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Escuche esto y conéctelo con la palabra de Pedro. Mi espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. No sé si notó, no sé si usted puede ver ambas cosas aquí. La gracia que llegaría a raíz del sufrimiento y padecimiento. Además, se lamentarán, dice allí, llorarán al verlo traspasado, lo mirarán, pero hay una gracia que vendrá como resultado del sufrimiento. Espero que lo hayan apreciado. Fíjense lo que, a conectarlo con la palabra que dice Pedro, del sufrimiento, de lo que estos profetas profetizaron, de la persona de Cristo, del tiempo, pero que además esta gracia vendría a raíz del sufrimiento, del padecimiento, de lamentaciones de Cristo. Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Siga apreciando a Cristo, mis hermanos. Tenga a Cristo en su mente. En ese mismo capítulo de Isaías 53, versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10 de ese mismo capítulo: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mis hermanos, usted puede ver la gracia que vendría, el sufrimiento del Mesías, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y no solo los profetas sobre estos profetizaron, sino el mismo Jesús como profeta lo dijo. En Lucas capítulo 24, versículo 44, él les dijo esto: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, en el versículo 46, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mis hermanos, no solo Jesús profetizó, luego Pedro lo entendió, maravillosamente Pedro lo entendió. Y a raíz de esta verdad,
Pedro, en Hechos capítulo 3, miren lo que dice cuando él se levanta a dar un sermón. Hechos capítulo 3, específicamente el versículo 18. Pero Dios, habiendo cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo iba a padecer. Hermano, Pedro estaba allí. Y lo maravilloso de esto es que el apóstol Pedro no busca palabras removidas de una teología, sino que él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe desde esta verdad. Escribe desde el entendimiento que Cristo le reveló. Fíjense que el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Todo lo que los profetas profetizaron del tiempo de la persona era necesario, les dice Cristo, y les abrió el entendimiento para que comprendieran esta Escritura. Desde esa verdad es que escribe el apóstol Pablo. Desde esa verdad es que él dirige su atención y dirige estas palabras a aquellos hermanos que están en sufrimiento, aquellos hermanos que están en padecimiento, que confíen en estas verdades. Mis hermanos, por la gracia de Dios, usted y yo estamos aquí en estos momentos porque en una oportunidad pudimos escuchar el Evangelio de Dios. Pudimos escucharlo y es como que si usted está en oscuridad y sube el breque, plan, hizo switch, pasó el switch y pudo venir la luz a usted. Pudo ver con claridad estas verdades. Pudo ver las verdades proclamadas en la palabra de Dios. Eso sucedió con estos seguidores de Cristo, con estos apóstoles, con estos profetas. Hermanos, Pedro lo entendió muy bien. Y lo interesante es que esta gloria solo podía venir por el Dios de la gloria, porque el Dios de la gloria podía venir a la tierra. Él mismo vendría a la tierra. No había otra manera. Dios aparecería para salvar a su pueblo y con su pueblo hacer un nuevo pacto, producir un nuevo nacimiento que nos permitiría disfrutar de la gracia de la que Él habla en su palabra. Jeremías 31:31 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y ellos me serán por pueblo. Nosotros ahora, mis hermanos, como esa gloriosa salvación, por gracia somos beneficiarios. Y Pedro está tratando de conectar todo esto en el corazón de estos hermanos, para que entiendan que los profetas profetizaron de esto. Pero hay una gracia de la cual, por el nuevo pacto, somos partícipes. Pero esa gracia antecedió a un sufrimiento, el sufrimiento del Mesías. Lo que está diciendo Pedro es que el sufrimiento precede de la gloria, porque la sangre de Cristo, la sangre de este Cordero, abre la puerta para el creyente entre en la gloria. Mis hermanos, Pedro le está diciendo a esta audiencia: ustedes están sufriendo por causa de Cristo. Pero déjenme decirle, le dice el apóstol Pedro, déjenme decirle, hay una gloria mayor, porque han recibido la salvación por medio de Cristo. Así como Cristo sufrió y luego entró en gloria, si usted está sufriendo, tenga la seguridad, tenga la certeza de que hay una esperanza mayor.
luego de este sufrimiento. Él le está diciendo, si Cristo sufrió y padeció y luego entonces trajo gloria y bendiciones eternas a todo el que cree en Él, de la misma manera usted que son sus discípulos han de padecer y sufrir por Cristo. Pero tengan la seguridad que no es en vano. Tengan la seguridad que es por un poco de tiempo, como nos dice el texto, pero tengan la seguridad y la certeza que es segura la esperanza que ustedes tienen. Es segura la esperanza que ustedes tienen. La gloria que seguirán son todas las promesas cumplidas en Cristo para los que han creído en Él. Mis hermanos, algo muy cierto es que vamos a tener aflicciones en este mundo. Sí vamos a tener dolor, sufrimiento y en algunos casos hasta persecuciones. Mis hermanos, yo quiero hacer un poco de énfasis acá, porque en esta carta siempre nos lleva al punto y nos recuerda siempre una y otra vez que vamos a sufrir. Quiero hacer énfasis que el apóstol Pedro no escribe apuntando a que estos creyentes más bien tengan temor de lo que viene, sino apuntando a que ellos puedan reaccionar y estar seguros que como seguidores de Cristo van a sufrir, pero que la salvación y la esperanza es mayor que todas estas cosas. Así quiero que ustedes la vean, porque predicamos y hacemos énfasis en el sufrimiento, en el dolor. Obviamente y posiblemente, mis hermanos, no vamos a sufrir como aquellos hombres que sufrieron. Pero si usted se ve en un espejo y reflexiona en las situaciones de este mundo, a diario estamos sufriendo dolores. A diario estamos pendientes o que nos roba la paz cualquier situación del mundo. Y eso viene a sufrir a nosotros. Eso viene a sufrimiento a nosotros. Entonces, mis hermanos, de alguna u otra forma, nosotros estamos en esta línea de sufrimiento. Algunos más que otros, algunos sufriendo por algún dolor, por alguna pérdida, otros sufriendo por enfermedades, otros sufriendo porque las situaciones de su trabajo no son las mejores, otros sufriendo porque se esfuerza día tras día y no ve el resultado de su trabajo. Pero quiero que lo vean, mis hermanos, en esta esperanza. Depositen su confianza, depositen, Señor, su atención en esta esperanza viva, como decía 2 semanas atrás, en esta esperanza maravillosa en Cristo Jesús. Mi hermano, te pregunto, ¿usted lo cree? ¿Usted cree en esta esperanza? ¿Usted confía en esta esperanza? ¿Usted confía en esta esperanza, en esta gracia a pesar de cualquier sufrimiento que la iglesia atraviese? O a pesar de cualquier sufrimiento que usted atraviese. Espero en el Señor que tú lo creas, mi hermano. Porque déjame decirte algo que Jesús dijo y que está en la palabra del Señor. Y que como palabra del Señor es nuestra autoridad. Y por ende así lo creemos. Nuestro Señor dijo algo y va a ser seguro. En el mundo tendremos aflicciones. Así que vivamos conscientes de esto, mis hermanos. Vivamos conscientes de esta verdad que en el mundo vamos a tener aflicciones. Consciente de esto, el día que el Señor da, tenemos. Consciente de esto, el día que el Señor da, tenemos. El día que el Señor quita, seguimos hacia adelante. Seguimos hacia adelante y quiero que recuerden esto siempre, mis hermanos, dejarlo en su memoria, porque nuestra vida no descansa en lo que tenemos, sino a quién tenemos. Quiero que sus mentes sean persuadidas por esto, que nuestras situaciones no descansan en el hecho de lo que tenemos, sino a quién tenemos en nuestras vidas. Recordemos que Cristo
El Cristo de la gracia es el Cristo de la cruz. Y ahora nosotros podemos experimentar de esa maravillosa gracia, de esa maravillosa esperanza, porque Cristo padeció para darnos acceso a esa esperanza. Y es lo que Pedro está afirmando y recordándoles, que el sufrimiento es temporal, es por un poco de tiempo. Y eso puede ser la secuencia de su vida. Cristo padeció y trajo bendición y gloria. Si ustedes padecen, hay una esperanza que los sostiene. Recuerden que Pedro no solo quiere alentar a estos hermanos, él quiere además preparar a todos los seguidores de Cristo que iban a tener acceso a esta carta, que en algún momento iban a sufrir. Y les digo más, este tema del sufrimiento lo vamos a ver en toda la carta. Por eso se lo recordaba en un principio. En toda la carta. Ya lo vimos en el versículo 6. Él dijo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Dice el versículo 7. Para que sometida a vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, pudieron ver el mismo patrón: la prueba, fuego, aflicción, pero esto resulta en alabanza y gloria y honor, en revelación de Jesucristo. Luego dice en el capítulo 4, versículo 13 específicamente: si no gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis hermanos, el mismo patrón, si lo pudieron observar, el mismo patrón. Preparemos nuestro corazón, mis hermanos, para que cuando la aflicción llegue a nuestras vidas, la aflicción traiga la gloria a Dios, a Cristo. Y si la persecución llega a nuestras vidas, por nuestra confianza en esta esperanza, traigamos gloria al nombre de Cristo, al nombre de Dios. Miren, mis hermanos, si Pedro entendió bien esto. Miren, mis hermanos, que Pedro le escribe desde una realidad palpable que él mismo vivió. Si podemos ver en el libro de Hechos, el apóstol Pedro, junto a otros discípulos, fueron encarcelados por predicar el evangelio de Cristo. Fueron llevados al concilio, fueron presentados, fueron azotados. Y un hombre, dice la Escritura, conocedor de la ley, Gamaliel, le dice a estos sacerdotes: cuidado con las decisiones que van a tomar, porque si es verdad, ustedes pueden estar contendiendo y enfrentándose a Dios. Y fíjense lo que sucedió, que estos hombres fueron torturados, azotados, pero cuando le dieron la libertad, ¿cómo salieron ellos? Mis hermanos, salieron gozosos. Salieron gozosos porque fueron azotados por la causa de Cristo. Ellos se sentían con gozo porque sufrieron afrenta a causa del nombre de Cristo. Y se sentían privilegiados por lo que veían en esta realidad. Ellos sabían que sufriendo por Cristo vendría algo sumamente mayor. Ellos veían claramente la esperanza en Cristo. Mis hermanos, ellos salieron gozosos de allí. Y fíjense que a pesar que lo azotaron, sigue diciendo la Escritura que no dejaron de enseñar y no dejaron de predicar.
día tras día y de casa en casa, puerta tras puerta. No los callaron, porque Pedro precisamente les dijo allí en el concilio: es preferible obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Desde esta realidad, mis hermanos, desde esta realidad, el apóstol Pablo, entendiendo todas estas verdades, le escribe a estos hermanos. Y fíjense cómo termina su carta en el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11. Al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos crecer y madurar en esta salvación, también recordando el sufrimiento que antecedió a esta gloriosa noticia. Hermanos, como lo dije en un principio, usted está viendo las expectativas de la persecución y el sufrimiento cuando un cristiano entiende con profundidad la perspectiva de la salvación que hemos recibido por la gracia, y que maravillosamente el Pablo lo enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 28. Dice: y en nada intimidado por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es encomendado, es concedido, miren el privilegio, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué privilegio, mis hermanos. La pregunta es, ahora como iglesia, si estamos preparados. Si estamos preparados para gozarnos en esta esperanza. Estamos preparados para incluso morir por la causa de Cristo. Mis hermanos, y si no lo estamos, debemos prepararnos. Y precisamente esta carta es para eso. Si el sufrimiento llega a tu vida de alguna manera, tú estás listo para entregar la gloria al nombre de Cristo a través del sufrimiento. Si el sufrimiento y los padecimientos llegan a tu vida, tú te podrás gozar en medio de ellos para traer gozo y honra al nombre de Cristo. Y finalmente, mis hermanos, atesorando el evangelio que anuncia la salvación. Versículo 12. Versículo 12. Dice: a estos se les reveló, a los profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mis hermanos, los profetas, movidos por el Espíritu Santo de Dios, los inspiró y los dejó a ellos algo muy claro, que a ustedes les tocó vivir una temporada, pero ustedes no van a ver esto ni van a recibir de esta gracia. De la misma gracia, de la misma manera que nosotros. Y los profetas ministraban muchos misterios, aunque ocultos para ellos en su propia generación. Ellos ministraban y profetizaban acerca de este Mesías, cómo moriría, dónde nacería el tiempo y otras cosas. Pero ellos sabían que no se servirían de esto, no se servirían de ese Mesías. Y bien, ¿cómo lo confirma
Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice la palabra de nuestro Señor: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo, versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y es lo que Pedro está diciendo. Esa gracia que vendría a vosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. La profecía no solo nos habla de la llegada del Mesías, sino también que nos decía que como la obra del Mesías nos salvaría, y que también esa obra del Mesías sería entonces ahora el mensaje que íbamos a proclamar para traer salvación y verdad y perdón al perdido. Mis hermanos, Cristo, en fin, es el fin de la profecía. Él es también la meta de la profecía. Y sin embargo, también es el medio por el cual su obra nos iba a hacer salvos. Y esto es glorioso. Esto es glorioso porque usted y yo estamos aquí, como lo dije en un principio, porque en alguna oportunidad escuchamos del Evangelio, escuchamos de la palabra. Y pudimos darnos cuenta, mis hermanos, que somos pecadores. Pudimos darnos cuenta que hay un Dios santo, completamente santo. Que no hay manera, mis hermanos, de que usted y yo alcance salvación por sus propios medios. Que no hay manera, mis hermanos, que por sus buenas obras, por su moralismo, no hay manera que alcancemos salvación. Con nada de eso, mis hermanos. Con nada que yo haga en esta tierra, siendo bueno, no hay, dice la Escritura, que además que no hay bueno ni siquiera uno. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta tierra para alcanzar salvación, para ser bueno. Pero el bueno es Cristo. Fíjense que Él sí fue bueno. Él vivió una vida perfecta. Y a pesar de esto va a la cruz, toma nuestro lugar, su lugar y mi lugar, toma el lugar del pecador, que además ha sido pecador desde la concepción, y allí en la cruz cargó con cada uno de nuestros pecados, incluso los más sucios, los más apestosos, lo que usted conoce y aún lo que solo tú conoces. Esos pecados Él los cargó a la cruz, y en la cruz recibió toda la ira de Dios por causa de tu pecado, por causa de mi pecado. Y todo esto para que ahora todo aquel que cree en Cristo todo aquel que crea que Cristo es el Salvador, no reciba condenación, sino que sea perdonado, salvo y justificado, declarado justo, declarado su Hijo por la eternidad. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Es esa la buena noticia, hermanos. Ese glorioso intercambio donde el pecador es redimido por gracia. Y Pedro está diciendo, ustedes ahora, por medio de ese Evangelio, han recibido esta gracia que va más allá de su condenación. Mis hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 8 lo describe maravillosamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Cristo murió por todo aquel que cree en Él.
Mis hermanos, usted ve por qué es una necedad de muchas personas. Es una necedad de muchas personas pensar que no se pueden arrepentir, que no pueden ir a Cristo, porque además son muy jóvenes, porque además tienen muchas cosas que hacer, incluso porque además ha sido un pecado notorio en sus vidas, y además el mundo influye en eso, en decirnos y apuntarnos, después que hizo esto, ahora es cristianos, y todas esas cosas que puede decir el mundo de nosotros, y tú día a día te choca eso en tus pensamientos, y podrás llegar a decir, e incluso de dudar que si nuestro Dios, nuestro Cristo, fue crucificado, llevó nuestro pecado a la cruz, y que será esto suficiente para perdonar nuestros pecados. Déjeme decirle que sí, mis hermanos. Déjeme decirle que es una necedad completamente pensar de esta manera. Pensar que llegarás a Cristo cuando ya estés avanzado de edad y que además vas a cubrir todas tus necesidades como ser humano. Pero eres necio en pensar, porque si Dios no te da la oportunidad de llegar hasta allá, que Dios te está dando la oportunidad es ahora, en este momento, que tú escuches el Evangelio y pueda hacer clic en tu vida y llegar la claridad a tu mente, a tu ser, y poderte darte cuenta de esta maravillosa esperanza, de esta maravillosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Que ahora es el momento, mi hermano y amigo presente, que es el momento que Dios está utilizando para que escuches la palabra, para que escuches el Evangelio, para que vayas a Él en arrepentimiento y fe. Es el momento, mis hermanos. Sal de esa necedad, de esos pensamientos erróneos, que la obra de Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente en todos sus aspectos. Cristo lo es, mis hermanos. Mis hermanos, el más pequeño de los discípulos del Señor, el más nuevo de los creyentes en esta congregación, Pedro está diciendo allí, inspirado por el Espíritu Santo, él está diciendo que está en una mejor posición de entender el plan de salvación y del Evangelio. Está en la mejor posición. Mis hermanos, el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo nos trae esperanza, porque es una noticia que no solo nos salva, sino que también nos sostiene. Es una buena noticia que además que nos salva, nos sostiene por la verdad de Cristo, por su palabra. Cada vez que nos encontramos en pecado, cada vez que nos desconectamos de la iglesia, de la congregación, cada vez que nos desconectamos y olvidamos los medios de gracia, de la oración, de la lectura, el Evangelio nos recuerda, mis hermanos. Nos recuerda que ahora estamos en una posición de escogido, que estamos en una posición de perdonado, que estamos en una posición de hijos de Dios. Mis hermanos, recuerda esta verdad. Medita en esto cuando estés luchando con los medios de gracia. Cuando te cueste orar, cuando te cueste leer la palabra, cuando te sientas retirado de tu iglesia, de la congregación, recuerda que el Evangelio te recuerda que eres escogido. Te recuerda que eres perdonado, que es una posición, que estás en una posición de hijo de Dios. Mis hermanos, y que es un privilegio. Es un privilegio, mis hermanos. Yo siempre recuerdo y medito en estas verdades. Miren el privilegio tan grande que estando tú en medio de millares de personas, Dios, por su gracia, porque no lo merecías, metió su mano y te ha escogido a ti para que estés acá en este momento, escuchando la palabra de Dios, para que vayas a Él en arrepentimiento y fe, y puedas decir de Él que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que puedas meditar en esto, mis hermanos.
Por tanto, mis hermanos, fíjense como dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que por lo tanto el Evangelio que nos recuerda que Él nos salvó, pero que también nos sostiene y que nos mueve y quita no solamente la carga del pecado, sino también la culpa del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos y para cada uno de nosotros que por la gracia de Dios estamos acá, no hay condenación alguna, mis hermanos. Posiblemente en medio de nosotros hay personas que luchan con esto, hay personas que han pecado de una manera bastante fea, bastante desagradable, y aún les cuesta aceptar, pero que Cristo, recuerda que Cristo llevó la carga y las culpas, y que si confesaste esto, que si confesaste tus pecados al Señor, te arrepientes y te apartas, ahora déjame decirte, mi hermano, vive la libertad que Él te da, vive la libertad que Cristo Jesús te da, porque has ido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Has entendido que eres pecador, has entendido que eres absolutamente malo, porque la Escritura nos dice que no hay bueno ni siquiera uno, sino Cristo, que ya has ido a sus pies y has humillado delante de Dios, entendiendo que es el Dios justo y verdadero, digno de toda alabanza y gloria. Ahora descansa, mi hermano, descansa en esta promesa, descansa en esta salvación, descansa en la esperanza viva, como decíamos antes. Y ahora que decimos que es la gloriosa esperanza. Y para culminar, mis hermanos, quiero decir, y amigo presente, quiero decirte que si por la gracia de Dios tú has entendido esto, que por la gracia de Dios has creído estas verdades, que por gracia de nuestro Señor nos ha dado la oportunidad de predicar en esta oportunidad, si tú has entendido todas estas verdades, descansa en nuestro Señor Jesucristo. Descansa en que has crecido en fe. Descansa en todas estas verdades, mis hermanos. Descansa en este hecho que Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz. Descansa en la condición que te brinda el Evangelio, escogido, apartado, hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, Padre bendito, gracias. Gracias una vez más, Padre Santo, por este maravilloso tiempo, mi Señor, por permitirnos, Padre Santo, escuchar de tu palabra. Padre, gracias por permitirnos, Dios, escuchar tus verdades, Señor, a través del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que escribe esta maravillosa carta, Señor, para traer refrigerio a nuestros corazones. Escribe esta maravillosa carta, Señor, para traer consolación y gozo en medio de las dificultades. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre bendito, exponernos ante ella. Y quieras tú, mi Señor, si es tu bendita voluntad, Señor, traer salvación a través de ella, bendito Padre Santo. Que esta palabra, bendito Padre Santo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que corte como espada de doble filo, como dice tu bendita palabra. Que pueda, Señor, llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que nos pueda dar el entendimiento necesario, el conocimiento necesario para poder colocarlo por práctica en nuestras vidas. Amado Señor, gracias. Gracias, amado Padre Celestial, por ayudarnos, Señor, a entender y a descansar en tus verdades. Y a gozar, Señor, de esta realidad, bendito Dios, que tú nos has provisto y nos has revelado a través de tu palabra. De podernos ver, Señor, como hijos tuyos.
de podernos ver como escogidos, de podernos ver, Señor, que estamos apartados hacia a ti, bendito Padre Santo. Que podemos gozarnos y disfrutar por estas verdades, Señor, y que sobre todo, Padre Santo, podamos descansar, que en oportunidades podamos sufrir persecuciones, podamos sufrir, Señor, en medio de este mundo caído. Descansemos en el hecho, Señor, que después de esto hay una esperanza gloriosa. Amado Señor y Padre bueno, para que sea la honra, la alabanza y la gloria del Señor. En los méritos de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor.